Tupac dijo que existe un mundo privilegiado de dinastías familiares y de imperios capitalistas que actúan como las fuerzas egoístas del sistema. Por esto este mundo es una basura, así que hay que hacer muchas cosas buenas en esta tierra de hadas que dirigen las clases altas. Así pues, entre 1978 y 1996, Tupac representó varios arquetipos psicológicos conforme a su concepto de música, es decir, Tupac era en sí mismo una fuerza psicológicamente dinámica, y su personalidad fue manifestando diferentes expresiones y roles arquetípicos, tales como el activista rebelde, el guerrero mercurial, el poeta romántico, el héroe dinesiaco y el artista visionario. De esta manera, Tupac se convirtió en un símbolo de resistencia contra las injusticias sociales, especialmente las que afectaban a las comunidades afroamericanas. Su música denuncia los problemas de los jóvenes afroamericanos frente a las estructuras de poder, expone la lucha por los derechos civiles, habla de los oprimidos que se levantan contra el opresor, transmite mensajes profundos sobre la vida, la muerte, la espiritualidad y la sociedad, y por último mira más allá de lo inmediato y advierte, de manera profética, las dificultades futuras para la comunidad afroamericana. Sin embargo, Tupac proyectó los arquetipos del rebelde y del lunático en sus canciones, ya que su nombre artístico se refiere al revolucionario indígena Tupac Amaru. Además, su madre, Afeni Shakur, fue miembro de las Panteras Negras, un grupo revolucionario que luchaba por los derechos de los afroamericanos entre 1966 y 1982. Y por otro lado, Tupac expresaba su rebeldía contra la opresión sistémica, utilizando el término lunático para presentarse como el marginado incomprendido que describe su frustración con el sistema político y económico, así como el caos emocional y la rabia que sentía debido a la injusticia, la pobreza y la violencia que asolaban a los barrios afroamericanos. En este caso, Tupac dijo: «Para el sistema soy alguien problemático, porque canto la verdad a los poderes, porque ellos creen que estoy loco y que represento la anarquía y la mentalidad del delincuente o gángster de la calle, así que el sistema puede castigarme y utilizarme como chivo expiatorio, y sin embargo mi mayor crimen es rapear y hablar en voz alta, porque me preocupo por la gente y por seguir siendo auténtico, no quiero perder mi alma». Precisamente para Tupac, mantenerse auténtico fue algo muy importante. De hecho, en una entrevista de 1994, Tupac dijo: «Me siento como un héroe trágico en una obra de Shakespeare, donde todos me quieren utilizar, porque solo ven en mí a la máquina Tupac de la industria musical». De que Tupac critique a los raperos que venden su alma por dinero, pues esto significa que se convertirán en marionetas controladas por los poderes corporativos y que participarán de manera pecaminosa en los vicios del submundo elitista de la industria musical y del entretenimiento. A todo esto, Kanye West lo denominó como un sistema de control y traumatización, es decir, primero te monetizan y luego te traumatizan. De esta manera se hacen con el control absoluto. No obstante, Tupac demostró una gran oposición. No quería dejar de ser libre y auténtico, no quería traicionarse a sí mismo, no quería promover los valores del sistema, no quería ser una persona falsa, es decir, Tupac siempre quiso superar sus límites mentales y creativos, pues quería desarrollar una vida auténtica como persona y cantante. Por esto, Tupac dijo en repetidas ocasiones que él no tenía nada que ver con la máquina Tupac, pues yo vine a encender el cerebro de quienes van a cambiar el mundo. Y Tupac consideraba todo esto como una misión divina, donde su música sería la clave para llevar a cabo una revolución psicológica entre los jóvenes afroamericanos. Sin embargo, este Tupac antisistema y libertario se convirtió en objetivo prioritario del sistema opresor, y el primer llamado de atención fue el ingreso de Tupac en la cárcel, permaneciendo encerrado entre febrero y octubre de 1995. Con esto se pretendía que Tupac tuviese el tiempo suficiente para reflexionar, no solo para reconsiderar su activismo político y social, sino también para que renunciase a la crítica constante sobre el sistema capitalista como una estructura de poder que solo beneficia a las élites y oprime a los más débiles. En consecuencia, después de varios meses en la cárcel, Tupac fue liberado bajo fianza para que retomara su carrera musical, aunque las condiciones continuaban siendo las mismas, es decir, regresar como la máquina Tupac, convertirse en un farsante del entretenimiento,
y por extensión someterse a la industria musical y a su mundo oculto. No obstante, Tupac había aprovechado su estancia en la cárcel como un momento de introspección y autoconocimiento de sí mismo. Incluso recordó las palabras de su madre, pues ella le había enseñado 3 cosas: respeto, conocimiento y búsqueda del conocimiento, para así saber escuchar y mejorar su comprensión del mundo. Tupac llamó a esto su viaje circular para superar su educación de clase baja y su arquetipo de pandillero, porque habían limitado su visión a un mundo local y callejero. Así pues, esta experiencia en prisión afectó profundamente a Tupac, tanto en su música como en su pensamiento sobre los poderes del sistema. De hecho, la lectura del libro El Príncipe de Maquiavelo cambió su enfoque creativo, porque se dio cuenta de su ignorancia. Había pues cometido muchos errores, entre ellos reducir la lucha entre el bien y el mal a una perspectiva de barrio, o desconocer que no se puede luchar contra el sistema sin tener una posición de poder dentro del tablero de ajedrez, o bien no saber adaptarse al sistema o por no saber sobrevivir entre serpientes. En tal caso, Tupac asimila las enseñanzas de Maquiavelo y adopta el apodo de Machiavelli en su honor, pues el filósofo Maquiavelo también había estado en la cárcel por una supuesta conspiración contra los Medici. Después de que fuera liberado, escribió el libro El Príncipe, donde enseña cuál es la verdadera naturaleza del poder, de cómo hay que comportarse en un mundo de gobernantes y gobernados, de cómo hay que saber manejarse entre los poderosos y de cómo se crea una imagen pública en un mundo de apariencias. De esta manera, una vez que sale de prisión, Tupac suaviza su actitud de reaccionario y centra sus esfuerzos en crecer y evolucionar, para lo cual creó Eufanasia, una empresa con la cual gestionaría sus proyectos artísticos, empresariales y filantrópicos, y a través de esa compañía buscaba construir su imagen pública, controlar su narrativa musical y conseguir una mayor independencia frente a las grandes discográficas. Tupac estaba intentando convertirse en un hombre de negocios que fuera respetado dentro de la industria musical y por extensión dentro del sistema. Es decir, Tupac estaba practicando esa máxima cristiana de estar en el mundo sin ser del mundo, ni pertenecer al mismo. Estaba pues intentando adaptarse al sistema para poder sobrevivir. Sin embargo, Tupac dijo: en un momento de mi vida me di cuenta de que ya no era posible. Tenía dinero, éxito, fama y estaba tratando de sentar cabeza, pero cuando más intentaba hacerlo, más intentaban volver a meterme en la cárcel. De hecho, para Tupac una segunda vez en prisión sería su muerte en vida, porque, según él, quieren acabar con mi creatividad, con quien soy y lo que represento, así que de alguna manera u otra voy a morir, pues mi música es una amenaza para el sistema, el status quo y el imperio del mal. Teniendo en cuenta esto, Tupac desarrolla el álbum El Don Kill Illuminati, la teoría del séptimo día, y la portada contiene a Tupac crucificado, al igual que Jesús, simbolizando el arquetipo del héroe que se ofrece como mártir y sacrificio para buscar la redención de sí mismo y para la humanidad. También representa los arquetipos del rebelde y el guerrero que buscan transformar el sistema, y sin embargo es crucificado por desafiar a las fuerzas del poder. Y finalmente sugiere 2 ideas. La primera, el Tupac crucificado se convertirá en el Machiavelli resucitado, y la segunda, en caso de ser silenciado o destruido, este disco debía convertirse en su evangelio definitivo, para crear conciencia social y alertar sobre la presencia de los poderes del sistema. Tupac denominó a las fuerzas políticas, judiciales, institucionales, económicas, sociales y culturales como los Illuminati, al tratarse de fuerzas opresoras, corruptas y oscuras, pero principalmente ese concepto estaba dirigido a los medios de comunicación y del entretenimiento, y en especial a la industria musical que estaba promoviendo los raperos de la costa este, los cuales comenzaron a utilizar simbología Illuminati en sus vídeos musicales e incluso se identificaban con los Illuminati en sus conciertos. Precisamente Tupac no solo advirtió de esa estrategia de marketing de la industria musical para desviar la atención de los problemas reales de la sociedad y de quiénes eran los auténticos poderes del sistema, sino también de los secretos oscuros de estos raperos millonarios que decían ser los Illuminati por el hecho de pertenecer al submundo oculto y privilegiado por las élites de poder.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches.